café. Toma tu cafecito y acompáñanos. Está bien una vez. Hola, hoy estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este nuevo capítulo llamado Méritos o Gracia. Principalmente estamos muy emocionadas porque es un tema que es muy controversial en el ámbito cristiano, en la vida cristiana, porque a veces sentimos que tenemos que hacer ciertas cosas para merecer el amor de Dios, cuando realmente la gracia de eso se trata, ¿no? Al final, de que Dios nos ama sin merecerlo, pero hay muchas cosas tras bambalinas que queremos nosotros comentar, no como las expertas, sino como chavitas bien, que también tienen ciertas dudas, también tienen ciertos comentarios, ciertas ideas, y que hoy en una plática de amigas con nuestro cafecito vamos a exponer. Hoy la dinámica va a ser un poco distinta. ¿Por qué? Porque no queremos extendernos tanto, pero sí queremos ser muy concisas en lo que queremos ver en este podcast, porque queremos que tú también seas bendecido con esto que hoy, incluso en las preguntas que estábamos preparando, Dios también nos regala a nosotros. Vamos a hacer algunas preguntas y vamos a responderlas igual como una plática, así que acompáñanos. Y hoy en este podcast que te digo que se llama Méritos o Gracia, tenemos una de las preguntas principales, las cuales son: ¿alguna vez sentiste que tenías que ganarte el amor de Dios? ¿Y cómo se veía eso en tu vida? Sí, de hecho yo pues así pensaba que tenía que hacer ciertas cosas o tenía que cumplir ciertas cosas para así sentir yo que Dios me estaba amando, o que incluso Dios me estaba mirando, me estaba viendo, porque muchas veces así se siente o así nos hacen sentir que tenemos que hacer cosas, que tenemos que rellenar ciertos requisitos para que Dios incluso te voltee a ver. Como si lo pudieras merecer. Ajá. Te lo plantean como: haz esto para que Dios te vea, haz esto para que Dios te dé atención, haz esto. Es que se sale mucho, porque si hablamos de la gracia es incondicional. La gracia de Dios está siempre, pero de repente a nosotros sobre todo cuando llevas mucho tiempo, cuando acabas de empezar, de repente sientes que puedes ganártelo, que puedes merecerlo, que hay algo que tú puedas hacer que pueda hacerte merecedor del amor de Dios. Y claro que no, o sea, el amor obviamente siempre como cristianos tratamos de hacer lo que la Biblia dice, de seguir los pasos de Jesús, pero eso no quiere decir que ya por eso te lo ganaste o te lo mereces. Sí, exacto. Llega un punto, como lo dijo Sandrita, y bien lo dijo Sandrita, llega un punto en donde ya estás un poquito más metido, donde vas ir viendo, en donde sientes que debes de tener un poco de más cargos para poder acceder más a las bendiciones de Dios, o para poder acceder más a una vida conforme al corazón de Dios. Sientes que debes ser líder de no sé cuántos ministerios, y al final eso siempre se me ha hecho muy complicado comprenderlo, porque es muy difícil entender que como una acción que se supone que te acerca a Dios, a veces te termina alejando del mismo, porque estás más concentrado en lo que tienes que hacer que en a quién tienes que mirar. Como que creemos que el amor de Dios nos lleva a atravesar como una escalera llena de niveles. Entre más subo, más me quiere; entre más subo, más me bendice, cuando realmente no es así. Simplemente Dios nos amó por gracia, y no porque lo que nosotros hiciéramos, porque si hubiera sido así, no estuviéramos aquí. Como en los estos, cuando vendes por catálogo, ¿no? Y te dicen: mira, es que tienes que traer tantas personas aquí, y subes un escalón hasta el punto de llegar y que te ganas una camioneta. Y ya, ajá, eres full, y ¿no? ya eres, no sé, ya tienes tal estrellita o insignia, tal insignia, y si traes y haces estas cosas, tienes otra insignia. Y a veces pensamos que en la vida cristiana o ser hijos de Dios así consiste en que, a ver, ya pasé por la etapa de lavar los baños de la iglesia, ya pasé un nivel,
Y entre más alto vaya escalando, más voy a ver la gracia y el favor de Dios, cuando realmente pues... Que no es que estén peleados y Ajá, tampoco claro. es que no, ya no vayan a servir a esa iglesia. O sea, no. No. Pero sí pasa mucho que de repente estás tan enfocado por ganarte el favor de Dios, por ganarte la gracia de Dios, que pierdes de vista lo que realmente importa. Sí, es eso. Y se vuelve rutina. Que se desenfoca uno. Sí, O sea, como que ya lo hace como, se podría decir, como hábito, como para ganar más, para hacer más, para que Dios te dé más. Y nos desenfocamos en lo que tú dijiste, en hacerlo por amor a Dios. Y esa misma pregunta que hice ahorita trae como una siguiente pregunta, que dice, ¿cómo se veía eso en tu vida? O sea, ¿cómo tú lo recibías? ¿Cómo tú recibías esa presión? En lo particular, hubo un tiempo en que yo sentía que, como lo dijimos, tenía que hacer mucho. Ya no sabía si era para agradar más a Dios o agradar a las personas o líderes de la iglesia, porque hay que ser realistas, pues uno de cierto punto busca reconocimiento. Sí. Y Dios siempre te reconoce lo que haces, pero uno siempre busca, no sé, tal vez El reconocimiento humano. Sí. Y yo decía, ay, no, pues es que yo tengo, no, pues es que esto lo hacen los grandes líderes y yo tengo que ser una grande líder. O sea, ya no quería, tenía que. Y de repente me veía de que llegaba a la iglesia y servía. Y ya después llegaba el culto de la tarde y servía. Y servía y servía y servía y servía. Y llegó un punto en que yo me desconecté. O sea, ya no sabía para quién lo hacía. Como, creo que hay una entrevista en donde le hacen a uno de los integrantes del Grupo Rojo, en donde decía que ellos hablaban de Dios, pero ya no hablaban con Dios. Y a mí eso me pasó. Esa de que sentía que tenía que ganarme el amor de Dios, así se veía. El estar ocupada en cosas de Dios, pero no estar ocupada en Dios. Sí. Ay, yo leí algo así y sí es cierto. A veces por enfocarnos mucho, por darle mucha atención a cosas que no está mal servir. El servicio a Dios es un acto de amor y está súper, y es súper bonito, es súper, es de muchísima bendición para uno, pero sí, no hay que confundirnos del servicio a Dios al servicio de la iglesia. O sea, son dos cosas que se parecen igual, pero no lo son. Porque como dices, porque llega un punto en el que nos podemos desconectar de Dios por servirle supuestamente a Dios. Y a Dios le interesa más que tú estés así con Él, que tengas una relación bien alimentada con Él, a que tengas tantos puestos en la iglesia. Sí, claro. Conforme pasa el tiempo y vas conociendo a Dios y vas conociendo lo hermoso, lo infinito, lo increíble que es, creo que más te cae el 20 de que no hay manera de que puedas hacer algo para merecerlo. Sí. O sea, tú lo vas conociendo y obviamente conocer a Dios también es otra cosa, ¿no? Porque tú puedes estar en muchísimos cargos y realmente no saber o ya haber olvidado a quién estás sirviendo realmente. Sí, totalmente. O sea, tú puedes estar aquí, allá y allá y al final del día llegas a tu casa y te sientes igual. Y es como decimos, pero Incluso todas, harto. sí, aquí todas somos servidoras, pero lo marcamos mucho por eso, porque de repente llega a haber momentos en los que estás tan desconectado que ya lo haces como ir al trabajo, como ir a la escuela, como todo por obligación. Y creo que parte de servir a Dios y de tener la bendición de servir a Dios es que lo puedes disfrutar. Sí. Es que puedas conocerlo cada vez más a través de tu servicio. Sí. Ahí es cuando estamos como que en nuestro mejor momento. El lograr ese equilibrio entre sí, sí. que voy a servir, pero voy a estar muy presente en ti también. Sé que quién eres, sé que estás aquí, entonces no me voy a desenfocar. Sí. Que ese servicio sea limpio directamente para Él. Porque a veces servimos y estamos ahí metidos y todo, pero nos olvidamos que realmente el servicio es para Dios, y para darle un buen servicio a Dios tienes que estar conectada con Dios. Sí. Luego vamos a hacer otra pregunta. Dice, ¿de dónde crees que nace esa mentalidad de que Dios nos ama según nuestro desempeño? Fácil. Ya Tú tienes...
No, pues, Una. pues de generaciones pasadas, precisamente, Sí. y también de, pues, esta parte, ¿no? Lo digo, lo digo. Sí, son generaciones que nos han estado arrastrando Sí. a esos. Son desafortunadamente, como aquí, como todos sabemos, en la viña del Señor hay de todo. Sí. Así que, Y digo, al final son generaciones, ¿no? Que, pues, dedicaron su vida al Señor, sí, está bien, pero muchas veces en la misma iglesia, ay, a lo mejor me funan, ¿no? Pero te inculcan que tienes que estar 24/7 en la iglesia. No importa si descuidas a tu familia, no importa si incluso no faltas a cenas importantes familiares, porque estar 24/7 en la iglesia es lo correcto. Y muchas veces Dios también nos manda a disfrutar de nuestra familia, sí, a disfrutar de nuestro espacio. Incluso Dios nos manda también a descansar, pero nos han inculcado tanto en que la única forma en la que uno puede seguir siendo su hijo es estar pegado en desgástate, o sea, y sí, no, porque, mira, hay que ser brutalmente honestas. En la vida cristiana hay un desgaste muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienes que poner la otra mejilla, porque también tienes que aprender a poner tus límites, y eso cansa. Pero Dios es muy soberano, Dios es muy justo, y al final Él no te pide que hagas cosas en su nombre que Él no te mandó a hacer. O sea, Él no te pide que cargues con expectativas que Él no puso en ti, porque, digo, no sé si les ha pasado, pero en lo particular, yo por vivir con ese pensamiento, perdí situaciones, o más bien perdí momentos en la vida en donde tal vez lo aprendí de una forma muy mala. Era la única vez que iba a poder convivir con esa persona después de un tiempo, o que ya nunca vas a poder convivir, pero por la mentalidad de que tenía que cumplir, porque al final solo era por cumplir. Ya no pude ver a esa persona y nunca más la pude volver a ver. Entonces, Dios nos manda también a disfrutar de la vida que Él nos dio. Me acuerdo que en un evento que tuvimos apenas, un pastor decía, es momento de la familia, porque muchas veces nos enfocamos tanto en voltear a ver a los que están en la iglesia, y nuestra familia no tenemos ni un tiempo de calidad con ellos. Y desgraciadamente esta cultura de la absorción, no sé, esta cultura en donde nos dicen, te absorben por completo. tienes que estar aquí, Tienes y que cuando estar yo ahí. te diga y cuando yo te llame, tú tienes que estar dispuesto. Y si no lo haces, Pues entonces, sí, Está revelando. es que, Ajá. es que ya es en contra de eso. Desafortunadamente, hay que tener mucho discernimiento sí, para poder saber que sí es de Dios y que no es de Dios. Tenemos que conocer bien la palabra, tenemos que conocer bien a Dios, porque conociendo a Dios, Él te va a hacer sentir esto sí está bien, esto no está bien. Hay que recordar que Dios es amor, Dios es libertad, Dios nos ama por gracia, Dios nos perdona, es tardo para la ira. Y hay que tomar todo eso y recordar que Dios no es tan malo como lo pintan, porque lo pintan como si fuera, wow, claro que sí, es justo y Es ordenado. es ordenado, es entregado, o sea, tiene cosas que son fuertes a lo mejor, pero dentro de su amor te enseña eso. No es como cuando en la primaria que nos enseñaban cosas, bueno, a mí me llegó a tocar que me pegaban con la regla o que me jalaban las greñas los maestros, pero no es así, o sea, Dios es amor y te ama, te ama, aunque seas el más necio o burro, Él te ama y te enseña. En general la sociedad como que aquí nada es gratis. Sí, y te lo enseñan desde chico. ¿Quieres algo? Tienes que ganártelo. ¿Quieres un permiso? Tienes que ganártelo. Y obviamente para vivir en sociedad pues está bien, ¿no? Nos sirve para que haya un orden. Pero obviamente de repente encuentras un Dios que te ama sin condiciones y tú dices, ¿qué? Es cuando te saca como que de onda el saber eso, como que vives en una sociedad que todo el tiempo te está diciendo,
que para tener este puesto tienes que hacer esto, que para entrar a esta escuela tienes que hacer Que te esto. inculca esta cultura de la meritocracia. Y Sí. cuando ves y dices, ah, pues Dios me aplica la meritocracia. Ah, órale. ¡Qué padre! Sí. Sí, exacto. Vas. ¿Cuál es la Dame diferencia? señales, ¿Cuál es la diferencia entre obedecer por amor y obedecer por obligación? A eso va. A Es lo eso que le vamos. decíamos. Es lo que le decíamos. Una cosa es servir por amor y otra cosa es servir por querer cumplir con las personas. Yo creo que cuando tú sirves por amor, se ve, se siente, porque tú te sientes con esa paz, te sientes con esa tranquilidad, con esa entrega. Pero cuando tú llegas a servir por obligación, porque necesitas hacerlo para tener más o para que ellos vean, así, te sientes tan pesado. Yo al principio así servía para querer cumplir nada más, no cumplir con Dios, cumplir con los pastores o conocer unos hermanos y todo. Y llegué al punto de que me di cuenta que era muy desgastante. Muy desgastante. Y cuando sirves con amor, se siente. Y aunque te esté costando muchísimo y te esté doliendo muchísimo, sabes, tienes algo que te dice todo esto va a valer la pena. Es lo que iba a comentar, porque de repente pensamos que si sirves por amor o si obedeces por amor no cuesta. Pero obedecer por amor también cuesta. Sí. También cuesta y cuesta mucho. Pero depende desde dónde. Porque cuando tú lo haces por obligación es como seguir esclavo. Sí. Es como seguir esclavo. Lo haces porque la regla así lo dice, porque la sociedad te lo impone. Pero cuando tú lo haces desde el amor, tú obedeces desde tu libertad. Sí. Desde la libertad de, ok, yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, pero aún así porque te amo, lo elijo. Elijo hacerlo. Es como cuando los niños chiquitos que le dicen a sus papás, no hagas esto porque te vas a lastimar. Y ellos... Ay, perdón. Es de Y ellos no lo hacen porque saben que se van a lastimar. Pero llega un punto en que no lo hacen porque papá me está diciendo y si yo me lastimo, el papá va a sufrir. ¿Entiendes? claro. Es algo muy diferente. Sí. No sé si me entendieron. Sí. No, sí, completamente. Creo que las veces que más me sentí enfadada de Dios fue las veces que hice las cosas porque quería quedar bien con personas que no eran. O sea, me enfadaba de Dios por hacer cosas que Dios no me había mandado a hacer. O sea, que yo solita me echaba la carga de hacer, de que tengo que hacer esto. Pero lo hacía pues por quedar bien, por quedar bien, pues por chinicolera. Ajá. Porque realmente Dios nunca me dijo, por eso se me quedó mucho eso de no hagas cosas en nombre de Jesús que Dios no te mandó a hacer. Dios no Porque- te va a poner, no te va a dar cargas que no puedas llevar. Sí, exacto. Siento que por esto también de repente muchas personas que vienen conociendo a Dios y se alejan, relacionan a la iglesia con algo malo. Sí. Porque ellos vienen llegando y tú ya les estás enseñando que tienen que sacrificarse, que hacer un sacrificio, como que en lugar de encontrar una libertad, ellos encuentran una esclavitud. Sí, Y no a exacto. un Dios, porque ellos no están viendo a un Dios, ellos fíjate- están viendo a ti. Y fíjate que pasa eso, bueno, yo lo he visto mucho eso con los jóvenes que están sirviendo, que los presionan tanto que tienen que hacerlo perfecto, que tienen que hacerlo bien, que no debe haber una falla, que debes estar aquí desde la mañana hasta la tarde, que debes de cumplir todo y los sobrecargan Sí, los tanto que ellos prefieren mejor no servir. No sé, sí, exacto. No servir. Así Hay otra que- pregunta que dice... Ajá, sí, pues, déjame decirla yo. Dice, esta está buena, Si Dios nos ama por gracia, ¿por qué seguimos esforzándonos por obedecer? Dios nos ama por gracia, o sea, por gracia murió por Sandrita, murió por Hassi, murió por mí. Eso es indiscutible y por ti. Ajá. Pero hay una parte también que Dios no solamente te transforma por dentro, sino también te transforma por fuera. Y obviamente obedecer, la obediencia también es una forma de demostrarle tu amor al Señor. Y como lo dijo Sandrita, uno obedece, pero desde el amor, y eso a ti te da libertad. Sí. Ya no obedece por obligación,
Ya, aparte, uno cuando Jesús lo salva, cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y lo aceptas en tu corazón y Él va cambiando cada cosa en tu corazón, Él va haciendo que tu vida sea distinta y tú ya no obedeces porque, ay, la religión, no, sino porque dices, amo tanto a Jesús que soy capaz de dejar esto a un lado para entregarme completamente a Él. Y por eso en la Biblia, no me acuerdo ni en qué libro ni en qué capítulo, pero dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque en el momento en que Jesús transforma tu corazón, todo lo demás se ve con cómo lo haces, si lo haces con amor, si lo haces con odio, si lo haces con rencor. Y el Señor va transformando cada uno de esos aspectos en tu vida y obedecer ya no es una obligación, sino es un acto de amor o es una respuesta hacia el amor que el Señor te da. Obedecemos por amor. Exacto. Eso es como que lo principal. Todo es por amor a Cristo, por amor también a las personas que queremos que sean salvas, porque al final de cuentas nosotros tratamos de vivir conforme la palabra dice, para que también las personas a través de nosotros puedan ver a Jesús. Porque si no nos esforzamos se dice que nos esforzamos porque es complicado. Sí. Porque vivir conforme a la palabra es difícil. Sí. Porque que te digan con la otra mejilla, Cuesta la vida extra. cuesta mucho. Pero lo hacemos por amor a Dios porque sabemos que Él lo merece y porque las personas puedan ver a Jesús a través de nuestras vidas también. Hay una línea muy delgada donde debemos de tener mucho cuidado de no obedecer por amor y obedecer nada más por hacer o por cumplir. Sí. Y a veces empezamos nosotros como obedeciendo por amor, y cuando al menos nos damos cuenta, ya nos desconectamos. Ya nos desconectamos, sí. Sí. Bueno, ya de ahí seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué personaje de la Biblia te ayuda a entender mejor este tema y por qué? Yo creo que uno de los principales es el hijo pródigo. ¿Qué hizo? Está con todo, dijo pródigo, a ver. No, sí, de verdad. Güey. Ando haciendo coraje. Ajá. El hijo Porque pródigo. perdió México. Pero ¿qué fue lo que hizo? Tontería. Hizo lo que quiso. Y que al final regresó y su papá no lo perdonó porque ya aprendió la lección, lo amó y lo recibió simplemente porque es su hijo. Exacto, sí. Así Dios. Había leído de que el papá lo perdonó sin asegurarse de que él realmente había cambiado. Solamente lo perdonó porque era su hijo y en ese momento su hijo venía sucio y necesitaba su ayuda y él agarró y lo agarró y le dijo, no, como trabajador no, como hijo. Traigan el chivo, vamos a hacer chivo. Eso lo dice la Biblia. Yo lo estoy parafraseando. Aquí en modo Acapulco. Traigan el chivo, vamos a hacer un chivo, una barbacoa de chivo, lo pongan un anillo, porque mi hijo está aquí. Regresó. Y tú dices, pero también te digo que otro personaje dices tú de que, ¿qué rollo con este cuate? Saulo de Tarso. O sea, este cuate mataba a cristianos. Fue como él solo. Y sabrás tú qué más cosas Ajá. hizo. Y de repente, la gracia del Señor dijo tú. ¿Y quién se escapa de la gracia de Dios, no? Y al final, ¿quién fue Pablo? Wow, tú dices, hasta una canción dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y está padre eso, ¿sabes? Porque muchas veces fuimos malos y el Señor nos rescató. Y ahora hablamos de la misericordia de Dios, no porque se nos haya inculcado, o porque nos estén pagando, o porque vivamos de las ofrendas y diezmos de la iglesia, no. Sino porque de verdad la misericordia del Señor tocó a nuestra puerta y nuestra vida cambió por completo. Es tan inexplicable, porque realmente no hay palabras para poder explicar la misericordia de Dios. Y otra historia que a mí me la de Pedro. Y fíjate que la de Pedro, Jesús le dijo,
tú me vas a negar 3 veces. O sea, Jesús ya sabía. Ya sé qué Ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabe lo que nosotros ya vamos a hacer. Él Ya lo sé sabe. que te vas a ir con tu yuguito de Simón. Ya lo sabe. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro lo negó 3 veces, pero Dios, como sabía lo que iba a hacer, decidió perdonarlo. Sí. Algo de lo que me estoy dando cuenta también es que creo que cuando vivimos bajo este sistema de la meritocracia, Ajá. es cuando, por ejemplo, esta parte del hijo pródigo tiene sus dos versiones, porque tiene la de el hijo que se fue y volvió, y el hijo que se quedó y que se enojó cuando vio que el padre recibió al hijo. Y creo que cuando tú vives bajo este sistema, corres el riesgo de ser como ese otro hijo. Sí. Cuando ves que Dios usa a alguien que para ti es inmerecedor, es cuando empieza a crecer en ti ese sentimiento de rencor, de odio. Señora, todo. Porque a mí sí me ha pasado de que, la verdad, Sí, has hecho no. Bueno, sí, a lo mejor sí. No, de que, no, bueno, yo creo que a todos en algún punto de nuestras vidas nos ha pasado de que te esfuerzas, no por obligación, sino por amor. Estás en un momento sublime, pasando ciertas tribulaciones, ¿no? Pero diciendo, estoy cerca del Señor. Y de repente ves que al recién convertido se compra un carro y todavía pasa a testificar el hermano. No, yo le pedí un carro al Señor, dije, si yo me convierto, Señor, dame un carrito, bendíceme. Y tú, Señor, llevo tantos años a tu lado y de verdad no lo he hecho con ningún pesar. ¿Por qué? Porque él sí Sí. y yo no. En algún momento Te entendemos, el otro hijo, No, sí, pero en algún punto sí, Dios ha recibido esa oración de mí de Ay, no sé por qué quiero llorar. llorar. ¿Por qué él sí, como cuando te termina el novio y ves que luego sube una foto de otra chica, ¿qué tuvo ella que no? Y porque en algún momento de mi vida, creo que estábamos en el punto de la boda con mi esposo y perdimos una cantidad de dinero que, híjole, de ahí salía lo del banquete y ya después una tía se enferma, que nos dan un diagnóstico desfavorable y muchísimas cosas más que pasaron. Y luego yo le decía al Señor, yo te sirvo y yo de verdad te sirvo con todo mi corazón, de verdad no tienes idea de cuánto amo servirte y claro que me cuesta porque tengo mi talón de Aquiles, pero yo entrego esa debilidad y lo hago con todo mi amor. Y le dije entre lágrimas, yo me acuerdo, fue una de las oraciones más sinceras que le puedo hacer al Señor. Dije, ¿por qué no puede ser un poco más fácil? Digo, ¿por qué no solo puedes, no sé, abrir la puerta de los ¿Por qué cielos? no me facilitas las cosas un poquito? ¿Por qué no puede ser más fácil? Porque yo desesperada dije, ¿por qué tiene que ser a fuerzas tan difícil para ti? Si se supone que tú lo puedes hacer todo. Digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Si yo te amo y en algún punto me convertí yo en el hijo que se quedó en la casa, dije, ¿qué? Sí. Si él se fue, se largó, dijeron así, son sus tonterías. Y uno aquí que está parado, no, ni un becerrito le das para comer con sus amigos. Pero ya después entiendes, y la parte de ahí que viene, que como le responde el papá, te pega, porque dice, tú estás aquí en casa. Tú puedes hacer uso de la casa como tú quieras. Y tú, he direccionado mal mi mirada entonces. Sí, es que nos Y- equivocamos. Es que voy al punto del clímax, Entonces yo cuando le hago esa oración, no llores, perdóname. Ya de ahí cuando voy al punto del clímax, cuando le hago esa oración y le digo a mi esposo, es que ¿por qué tiene que ser tan difícil? Y bueno, pasó el tiempo, y para acabarla, pareciera que Dios todavía se esmeró en, ¿quieres ver que sea más? Se nubló en la boda. Ah, sí, Digo, sí, voy a Señor, llorar. yo me pasé 3 días orando. Señor, por favor, que no llueva. O sea, nos costó tanto hacer esta boda, por favor, que no llueva.
y todavía nos falta pagar unas cuantas cosas, por favor, que no yo, te lo suplico, te lo suplico. Y entonces fue la boda, calorón que hacía en la tarde, nos casamos, llegaron todas las personas que fueron, nos cooperaron muchísimo hasta el último momento para pagar lo que restaba. Y algo muy, muy bonito que pasó que a mí en lo personal me dijo Dios en ese momento tan importante de mi vida, me dijo, yo estoy aquí, yo estoy contigo y adelante de ustedes yo voy a ir siempre. Estábamos en la boda, chispeó. Yo quiero decirle. Chispeó. Bueno, pues, Yo cuando salí de la boda estaba nublado, efectivamente. nubladísimo. Estaba como chispeando un poquito, pero ya después se quitó, porque sí se quitó, estaba Sí. chispeando. Yo me salí de la boda, ya para mi casa. La boda fue, hagan de cuenta, que en la vacacional. Ajá, sí. En el puente de las cruces estaba lloviendo. Aguacerazo. Recio. Ahí no estaba lloviendo. Y después nos dijeron que del otro lado también estaba lloviendo. O sea que el único punto donde no estaba lloviendo Sí. Y me acuerdo que le llamaron a mi suegra y le dijeron, oye Mari, híjole, qué mal que se arruinó la boda. Y mi suegra, ¿ahora? ¿Por qué? Dice, pues es que nos venimos acá aquí a Las Cruces a tomar autobús y está el aguacero. O sea, en todo Acapulco estaba lloviendo, menos en esa ruedita donde había sido nuestra boda. Y yo dije, Y es ahí cuando que pasó esto del hijo que ya estaba en casa, que le reclamaba al padre que por qué no hacía esto por él, que por qué a él no le había dado. Y cuando el padre le dijo, es que esto es tuyo, es tu casa. Ahí nos recuerda Dios de que Él está pendiente de ti, de lo que te falta, de lo que tú necesitas. de tus anhelos. De tus anhelos. No, estás tú en su casa. Tú estás en la atmósfera, en la gloria de Dios. Y Él todo lo que tú necesitas, Él te lo va a dar. Sin que tú andes pidiendo nada, porque tú automáticamente lo tienes. Tienes su amor. Sí, la verdad fue algo muy, muy sorprendente. Sí. Muy Fue algo bonito. muy bonito. Y pasa muchas veces pues eso de que ha pasado también el que uno ay güey, uno sirve con todo el amor y que te das cuenta que realmente a lo mejor tú eres de entre tantas personas, a lo mejor tú lo estás haciendo únicamente con ese amor tan profundo y con esa entrega, se podría decir que es sobrenatural, porque sabes que todo lo que estás haciendo es para Dios, para un Dios sobrenatural, un Dios grande. Y sí te llega como que el momento en el que dices, y le dan más crédito a aquella persona, y esto y aquello, y está haciendo. Y no nos damos cuenta que realmente lo que vale es cómo tú lo estás haciendo. A lo mejor otra persona podría tener muchas cosas, le podrán dar crédito de muchas cosas, pero cuando tú haces las cosas con amor, con sacrificio, aunque las demás personas no sepan todo lo que tú has sacrificado, aunque las demás personas no sepan todo lo que tú estás luchando, pero cuando Dios sabe lo que tú estás haciendo, créeme que eso sobresale más que cualquier otra cosa que puedan hacer otras personas. A veces nos desenfocamos, como este otro hijo, nos desenfocamos y ponemos nuestra mirada solamente en lo que es público, en lo que el mundo te puede dar o cuánto te puede favorecer. Nosotros ahorita estamos hablando de que, por ejemplo, en muchas ocasiones sentimos eso, de que porque alguien que acaba de llegar tiene eso, porque yo no, porque yo que me esfuerzo, que estoy aquí todo el día, que estoy aquí todos los días, no. Pero no es porque Dios sea injusto. No. Nosotros a veces tenemos un poquito perdida la noción de las cosas, pero te puedo asegurar que Dios ha sido tan fiel con cada una de nosotras y por eso estamos aquí y por eso no podemos hablar de Dios y de sus maravillas sin llorar. Sí, exacto. Porque es ha que sido Dios tan hermoso. te enseña a hacer las cosas con amor, pero sin esperar nada. O sea, como que el amor de Dios, el amor que viene de Dios es completamente diferente. Es ¿sabes? incondicional. Cuando te dice perdona que te hizo mal, cuesta, pero te No. está enseñando a crear otro sentimiento en ti que no es de este mundo, que es
viene de allá arriba. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Se me olvidaron las preguntas. ¿Cómo cambia nuestra identidad cuando entendemos que somos hijos antes que siervos? Siento que vives, caminas libre en la dirección del Señor. Confiado. Yo diría confiada. Yo, una de las cosas como yo respondería en una sola palabra, esa pregunta es libertad. Porque en alguna prédica de Itiel Arroyo vi que en una parte decía que cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar cuántos cargos tuviste o a cuántas oraciones iban, que es importante, ¿no? Al final te va construyendo, sino qué habías hecho con el corazón de las personas que Dios puso en tu camino, con tu corazón, con el corazón de tu familia. Y siento que el identificarte más como hijo de Dios que como siervo te da esta libertad de que cuando Dios te da una comisión, tú la haces mirando hacia quien realmente es para quien realmente, perdón, es el resultado, que es Cristo, porque cuando vives una vida única y exclusivamente de siervo, es desgastante, pues el cuerpo humano al fin y al cabo pues se cansa, te cansas de estar parado, te cansas de predicar por la voz, te cansas incluso mental y emocionalmente, te cansas, incluso ha habido muchas personas que no han podido con su vida siendo pastores y deciden acabar con ella porque a veces pues la vida cristiana y luego las emociones, si tienes algún problema psicológico o así, pesa, y más cuando ponen carga en tus hombros de que eres siervo, tienes que aguantar, tienes que aguantarte todo, tienes que seguir, y Jesús nos enseña que también a veces es bueno sentarnos en un rincóncito a llorar. Yo definiría de cómo cambiamos cuando entendemos que somos hijos de Dios en una palabra, confiar. He aprendido en el largo del tiempo que he estado pues con Dios, que he sido hija de Dios, a vivir confiada, ¿sabes? Sí. Porque hago las cosas, sirvo confiando en que es para Él, y como es para Él, Él no me va a decir, lo hiciste mal, este paso lo hiciste mal, o cuando tenemos alguna necesidad aquí en la casa, Dios proveerá. Sí. O sea, vive uno tan confiado de quién somos hijos, que estamos tranquilos y esperamos nada más la voluntad de Dios y lo que Dios nos quiera dar. Y es tan bonito vivir así porque te llena de una paz inexplicable. Sí, completamente. Te cambia mucho la perspectiva porque es como dice, tú tienes una identidad, pero si tú no sabes que eres hijo de Dios, no tienes ni idea de quién eres, te puedes perder a ti mismo, y es ahí cuando empiezas a influenciarte tanto todo lo de afuera, sí, a jalarte los gustos de otras personas o todo eso, porque has perdido la noción de quién eres, porque creo que la mayoría de las prédicas a nosotros nos enseñan que nuestra mayor identidad empieza siendo hijos de Dios. Eso nos define, ser hijos, no solamente siervos, que obviamente somos siervos también por amor, por libertad, por decisión propia, pero nuestra mayor identidad, la mayor identidad que podemos tener es eso, el mayor título que nosotros podamos tener es el hijo de Dios. Sí, porque se es hijo antes que siervo. Sí. Para poder llegar a ser llamado siervo, tienes que ser primero hijo. Tienes que vivir en la intimidad con el Padre, porque si eres primero siervo y hasta el último eres hijo, no te va a dar, no te irá la carne, no te va a dar. Así que ya saben, anoten. Te da identidad, te da libertad y te da confianza. Y se es hijo antes que siervo. Bien, la otra pregunta es... esta está buena. A ver, ¿qué le dirías a alguien que piensa, después de todo lo que hice, Dios ya no puede amarme? Está loco. Bueno, es todo lo que digo. No, ¿cómo crees que no te va a amar? Dios te ama, Dios nos ama
siendo imperfectos. No quiere decir que vas a andar haciendo un montón de cosas a propósito. Total, Dios me perdona. No, pero Dios sabe y nos conoce. Él nos creó, por favor. Él nos creó, o sea, sabe realmente cómo somos. Dios te ama. Olvida todo lo que hiciste. Él lo echa al fondo del mar. Exactamente. Olvida todo lo que pasaste. Dios te da cada día es una nueva oportunidad. Y cada día Dios te ama más y más y más. Su amor es infinito. Su amor no se acaba por alguna travesura que hiciste o por algún error que cometiste. O ¿no? por andar hablándole al yuguito desigual. Ajá. Luego vamos a hablar de los yuguitos enseña, desiguales. sí. Él te enseña, claro que te enseña, pero te ama sobre todas las cosas. Así es. A ver, ¿qué le dirías? Eso, lo que tú dijiste, en que está mal. En que está mal. No, sí. No, es que vemos muchos ejemplos en la Biblia también de que, obviamente, he visto también muchos memes de que nosotros nos basamos mucho en la Biblia, pero los personajes de la Biblia hacían cosas muy malas. O llegaron a hacer cosas muy malas. Sí, pero no es para que tú sigas el mal ejemplo, sino para que tú aprendas y veas cómo Dios restaura todo, cómo Dios puede hacer todo nuevo. Quizá tú en este momento pienses que por lo que hiciste o por lo que dijiste o por lo que pensaste ya no puede usarte Dios, pero Dios agarra a justo a esos personajes. Dice la palabra de Dios que A lo Dios más vil. agarró a lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar. ¿Qué? A los... Ay, Dios mío. Bueno, no entendieron. Voy a buscar la palabra, ¿no? Es que está bonito ese versículo, ahí te da toda la respuesta. Sí. Ya no necesita que hablemos nosotros, ahí te dice todo. Ajá. No, sí, pero. ¿Qué estamos? Se me fue el avión por culpa de Gasly. Ajá. No, pero sí, no, muchas veces sentimos que ya no, pues que ya no, Dios no nos va a perdonar. Pero esa es una mentira del diablo. Sí. Dios reprenda al diablo. Aquí está. A ver. Primera de Corintios 1:28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ahí está. Más, me encanta el título que alguna vez Ezequiel Arroyo usó para una predicación que se llama El Club de los No Cualificados. Vamos a Esos que nadie ve. Esos que aparentemente para la sociedad no tienen ningún tipo de talento, no tienen ningún tipo de gracia, no tienen ningún tipo de oportunidad. Esos les encanta a Dios. Les Esos. encanta, desde la Biblia lo ves. Y al final, cuando ves tus historias de todos los personajes de la Biblia y te das cuenta que realmente, como dices tú, hicieron cosas de dudosa procedencia, al final uno sí usa ciertos aspectos de ellos para la vida de uno, como la valentía del hijo pródigo para volver y querer arreglar las cosas, como Pedro y su vulnerabilidad al decirle, Padre, yo te fallé, al final sí te negué, como Pablo que tuvo esa oportunidad de reivindicarse, así se dice, y poder hacer mejor las cosas y poder llevar el evangelio incluso hasta en contra de su propia vida, pero al final sí está bien ver esas historias por el personaje propio, pero al final solamente te da una muestra de lo grandiosa que es la gracia de Dios, de lo grande que es la gracia de Dios, porque no se trata de los personajes en sí, sino de la gracia que cubrió a esos personajes. Así como Dios los usó a ellos, Dios te puede usar a ti. De verdad que creo que hay una canción que dice que Jesús escogió a 12 desconocidos. Sí. Algo está en inglés. Sí, No sabemos inglés. Pero no sé qué dice eso. Yo leí la letra. Y la Sí. letra decía eso. Que escogió a esos. Y si te pones a pensar, la gente de Israel esperaba toda una revolución. Y Jesús llegó a hacer una revolución. Obviamente no como ellos esperaban, pero hizo una revolución con 12 personas que agarró. Así Sí. Que no estaban calificados. Solamente soy un don nadie queriéndole hablar al mundo entero de tu amor y misericordia. Algo así dice. ¿No? Y bueno, hay una última pregunta que es para terminar, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién la lee? ¿Qué verdad te gustaría que todos recordaran cuando termine este episodio? Algo que quieran recordarle a las personas que nos están viendo como conclusión de cada una de nosotras. Por ejemplo, yo voy a empezar. A mí
me gustaría que tú recordaras que pase lo que pase, la gracia de Dios es mayor a cualquier pecado que tú hayas cometido y que por esa gracia tú puedes ser salvo, tú puedes ser amado realmente, realmente vas a conocer el verdadero amor y que no importa si ya fuiste alguna vez cristiano y te alejaste, hiciste las cosas mal, que si nunca has sido cristiano pero que tienes ganas de acercarte, el Señor te espera con los brazos abiertos, vengas como vengas. Yo quiero que recuerden siempre que Dios ve el esfuerzo que tú haces. Aunque las demás personas no lo vean, Dios ve cada esfuerzo, lo que tú has luchado por amor a Dios. Y a Dios nunca se le va a pasar por alto eso. Él te bendice, Él te ama por todo el esfuerzo que estás haciendo. Recuerda, no es por méritos, es por gracia. Y la gracia de Dios se extiende. Y la gracia de Dios es para ti siempre. Yo quisiera que recordaras que Dios hace todo nuevo. Que Dios hace todo nuevo, que no importa si te equivocaste, que no importa si fallaste, que no importa si hace mucho no sientes la presencia de Dios. Dios todo lo hace nuevo para bien, nunca se va a fijar en tus méritos. A Dios no le importan tus títulos, a Dios no le importa cuánto tiempo sirves, a Dios le importa la disposición de tu corazón. Y así como vemos que en la Biblia usó a personas que nadie hubiera usado, Dios puede usarte para cosas que no tienes ni idea mientras tú se lo permitas. Así que por hoy hemos concluido este episodio. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarte el cafecito con nosotros y nos vemos pronto. Adiós. Está bien estar bien una vez. Está bien estar bien a veces. Ya, mi amor. Adiós.